Buenas tardes. Hoy es la clase número 4 y bueno, vamos a hablar de habilidades blandas en la práctica, que se llama nuestro curso. La clase de hoy es gestión de las emociones. ¿Qué será, no? Esto de gestionar las emociones. Primero arrancamos sabiendo qué es una emoción. Vamos a ver cuál es la acepción desde la psicología y una acepción desde el coaching. Una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta de comportamiento o expresiva. Esto nos dice Hackenbury 2007, ¿no? Esta es una descripción de lo que es una emoción desde la psicología clínica. Sin embargo, para el coaching todo esto y un poco más. Por ejemplo, don Julio Laya, uno de los padres del coaching ontológico chileno, nos dice que la emoción es una predisposición a la acción. O sea, de acuerdo a cómo yo emociono, entonces acciono. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de emociones tenemos? Hay emociones primarias o básicas, fácilmente reconocibles para todos los idiomas, para todos los tipos de seres humanos que habitan el planeta, que son tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. O sea cual fuese el origen del ser humano, estas emociones se le notan en las facciones y en toda la expresión corporal también, ¿no? Después tenemos las emociones secundarias, que son un grupo de emociones que siguen a las anteriores, ¿sí? Por ejemplo, de la tristeza puede derivar la melancolía, de la felicidad puede derivar la alegría, de la sorpresa puede derivar el entusiasmo, ¿sí? Bueno, y las positivas son emociones saludables porque afectan positivamente el bienestar del individuo que las siente, favorecen la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Y también entonces, si tenemos positivas, tenemos negativas. Se conocen como emociones tóxicas y suelen provocar el deseo de evitarlas o de evadirlas, ¿sí? Este curso habla de la gestión de las emociones. Entonces acá no vamos a trabajar en el evitarlas o evadirlas, ¿sí? Las emociones sociales son adoptadas gracias a la cultura y la sociedad. Son emociones inculcadas, son emociones infundidas. Por ejemplo, tener cierto respeto por las tradiciones o miedos inculcados que vienen desde mandatos familiares, ¿sí? Emociones ambiguas se conocen también como emociones neutras, puesto que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables y ni no saludables. Entonces, vamos a ver un concepto muy nuevo, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Hace unos cuantos años empezó a entenderse que la verdadera inteligencia que hace que un ser humano sea pleno, feliz y vaya por sus sueños es la inteligencia emocional, ¿sí? No la inteligencia intelectual. Hay muchas clases de inteligencia, pero ¿cuál es la emocional? ¿Sí? Esto viene del autoconocimiento emocional, o sea, yo conocer qué emociones me afectan, ¿sí? Cómo puedo controlar, primero cómo las conozco, después cómo las controlo, después cómo me automotivo, ¿sí? Y también a partir de eso puedo empezar a reconocer las emociones de los demás. Entonces, ¿esto cómo me afecta favorablemente en las relaciones interpersonales? Conocer mis emociones, mis estados emocionales y conocer los estados emocionales de las personas con las que hablo, con las que me conecto, con las personas con las que trabajo a diario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los recursos necesarios para la gestión emocional? Acá empezamos a hablar de qué es esto de gestionar las emociones, ¿sí? Vamos a empezar con una frase de Nietzsche como disparador. Él nos dice: los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos, ¿sí? La clase de hoy va a trabajar en tirar por tierra este pensamiento de Nietzsche, ¿sí? Y vamos a ver en el desarrollo de la clase cómo
volvemos a mirar este pensamiento de Nietzsche, estas palabras de Nietzsche acerca del pensamiento, como que tuviera vida propia, y qué podemos hacer nosotros al respecto, ¿sí? Entonces, para la gestión emocional vamos a tener en cuenta ciertos ítems. El primero es, recuerda tus virtudes y éxitos, ¿sí? Si yo no sé cómo gestionar mis emociones, bueno, arranco tomando nota en un cuaderno, cuáles son mis virtudes, qué éxitos obtuve a raíz de esas virtudes que tengo, ¿sí? Por ejemplo, un segundo recurso es distraer la atención hacia un asunto concreto. Por ejemplo, si yo tengo muchas cosas en las que trabajar las emociones, bueno, me voy ocupando de a una a la vez, poniendo toda la atención hacia un asunto concreto, o sea, no permitir la distracción en asuntos superfluos, ¿no? Piensa en un futuro más inmediato, o sea, estoy atravesando una emoción que no me suma, ¿y qué puedo hacer para pensar en algo que pueda pasar mañana o dentro de unas horas? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a escuchar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esa emoción que en este momento me embarga? Imagínense que están angustiados por algo que sucedió, que no estaba dentro de lo esperado, porque nadie espera que le sucedan cosas angustiantes, pero ¿qué puedo hacer con eso? ¿Sí? Pensar en un futuro más inmediato. Cómo lo empezaré a solucionar a partir de ahora y mañana no voy a tener esta carga emocional angustiante, ¿sí? Otro recurso para gestionar emociones es meditar. ¿No sabes meditar? Listo. En YouTube hay un montón de meditaciones guiadas. Puedes empezar por 10-15 minutos. Googlea en YouTube meditaciones guiadas de 15 minutos. Solamente cierra los ojos, desconéctate del mundo y empieza a escuchar lo que te dice esa voz que te va a estar guiando en esa meditación. Vas a ver lo hermoso que es no solo la práctica en sí. Hay todo un desarrollo científico atrás de lo que la meditación le puede dar al ser humano. Como bajar niveles de adrenalina y cortisol. Al bajar los niveles de adrenalina y cortisol pueden aumentar los niveles de serotonina y dopamina, que son las hormonas que a nosotros nos producen felicidad, placer, plenitud, ¿sí? Cuando nosotros estamos muy estresados o angustiados, el cortisol se elabora a grandes cantidades y está llenando nuestro cuerpo para que estemos preparados para algo terrible que nos pueda pasar. Eso hace el cortisol, nos prepara para la lucha, nos prepara para la huida, como nuestros antepasados. Necesitaban salir a la guerra. Más antes todavía, los hombres de las cavernas necesitaban llenarse de cortisol para salir a pelear con la bestia y traer el alimento a la familia. Hoy no necesitamos eso, tenemos otros recursos, pero nuestro cerebro reptiliano, que es el más primitivo, sigue reaccionando de la misma manera. Entonces, la meditación, el mindfulness, hay incluso cursos de mindfulness de poquitos minutos diarios para ser gratuitos por YouTube. Hay que buscar. Después dice, como otro recurso, date permiso para preocuparte más tarde, ¿sí? O sea, si me embarga la emoción de preocupación, de estrés, bueno, puedo pensar que lo dejo para un toque más tarde, cuando mis niveles se hayan equilibrado, ¿sí? Piensa en lo peor que te puede pasar. Bueno, ¿cuál es la peor escena? Por ejemplo, yo hace 2 semanas compré un auto con todos mis ahorros, todo, no me quedó nada. Lo que vengo ahorrando con los cursos y con otros 2 trabajos que tengo extras. Y compré mi auto. Y a la semana se rompió el motor. Y aún no sé si la persona que me lo vendió va a pagar el arreglo o no. Y esos días estuve muy mal. Estuve angustiada, sentía que tenía una especie de taladro apretándome el estómago, o sea, como
como que el taladro, ese taladro mecánico grande, de a poco estuviese ingresando en mi peritoneo. Y después entendí que esto que pasó vino para enseñarme algo, para trabajar esas emociones. Yo no puedo hacer nada, ya el auto está roto, a no ser que pueda ahorrar para arreglarle el motor, que seguramente cuesta muchísimo dinero. Y es lo peor que puede pasar, que lo tenga que pagar yo. Bueno, acá estoy, es solo dinero. Trabajaré, pediré prestado, ¿sí? Sacaré algunos dólares de algún lado para obtener el arreglar el auto, ¿sí? Y me puedo permitir transitar la emoción, trabajarla, eso es gestionar, trabajarla, elaborarla, que no se lleve mi salud, que no se lleve mi dignidad, que no se lleve mi estado de ánimo general, que no se lleve mi domingo de disfrutar con la familia, ¿sí? Otro recurso, por ejemplo, es escribir un diario de tus emociones. Solamente de las emociones, no de todo lo que te pasa en el día. Llevar un registro de qué emociones. Hoy me desperté apática, no tenía ganas de levantarme, pero cuando abrí los ojos empecé a sentir que, bueno, que la temperatura era agradable, que ya el frío se iba pasando, que escuchaba cantar a los pajaritos y eso me llenó el corazón de alegría y así, ¿no? Y cuando no sean tan lindas las emociones, también escribir qué me pasa, cómo me atraviesa, qué puedo hacer, ¿no? En ese diario puedo anotar 2, 4, 6. Tengo 6 recursos antes que el diario. ¿Cuál de todos sí soy? De esos recursos estoy utilizando, ¿sí? Dice, tómate un respiro para recuperar el autocontrol, ¿sí? Imagínense que les pasa algo grave, ¿no? Yo pensaba, si el auto no se hubiese roto en la autopista y empezaba a hacer ese ruido, yo no hubiera parado y quizás se hubiese roto otra cosa y yo me daba vueltas o me pegaba un palo o tenía un accidente grave. Entonces me tomo un respiro para recuperar el autocontrol, que tiene que ver con pensar que eso que pasó quizás fue el aviso de algo, ¿no? Pensarlo por ahí, que podía pasar, que no es, ay, ¿por qué me sucede a mí? Verlo desde ese lado de la víctima, ¿sí? Y cuando todo falle, cuando todo lo anterior falle, no me dé resultados, busco un espejo. Generalmente cuando yo estoy atravesando una emoción, estoy desencajada, tengo esta parte caída, tengo el ceño fruncido, si es enojo la emoción, ¿no? Porque generalmente la gestión emocional tiene que ver con las emociones que no son positivas, porque si son positivas, gestionarlas es para conseguir que no se pierdan, que se mantengan en el tiempo. Pero si son negativas, ahí es donde está el trabajo de gestionarlas, ¿sí? Entonces, ¿por qué buscar un espejo? Yo busco un espejo, me miro, entonces me miro desencajada, una parte ladeada por el enojo, y digo, ¿esta es la imagen que yo quiero darle al mundo? ¿Sí? ¿Es esta soy yo todos los días o esta soy yo en este momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo para darle al universo? Entonces, el espejo en ese momento me va a estar diciendo cómo me está mirando el universo. Y lo más importante, encuentra el motivo de tus emociones. Yo en este caso hablé de algo real, que es lo que a mí me sucedió con mi auto, ¿sí? Sí, la verdad que me sentí revoluda. Me sentí una pelotuda total por haber comprado ese auto a las apuradas, me flagelé, me castigué, me dije, ¿por qué no escuché a mi hijo? Se lo contaba a una persona y me decían, ¿cómo vas a comprar ese auto? ¿Qué motor diésel? ¿Qué? Todos opinan. Entonces, ¿cuál es el motivo de mi emoción? ¿Que se rompió el auto o que yo me siento una estúpida, ¿no? De acuerdo al origen de mi emoción es todo lo que yo puedo hacer.
Si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única. Aunque también se ha demostrado que tu propio lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones. Encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nuestra mente. ¿Sí? Generalmente viene un pensamiento. Recuerden lo que dijo Nietzsche: nosotros no podemos manejar los pensamientos. Ellos vienen, dice Nietzsche. Sin embargo, desde el coaching sabemos que nosotros atraemos los pensamientos de acuerdo a nuestras emociones. Nuestras emociones traen pensamientos o nuestros pensamientos traen emociones, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba sin querer, vino un pensamiento y yo le di cabida, yo le di lugar en mí. Un pensamiento acerca de lo mal que me siento cuando suceden estas cosas. O sea, que me siento una boluda o que me tomen por boluda, ¿sí? Entonces, yo empiezo a trabajar en mi pensamiento, es muy posible que mi emoción cambie. Yo empiezo a pensar: no sos una boluda, sos una mujer que confía en un hombre que conoces hace 10 años, que era el novio de tu amiga, y por eso pagaste el auto más caro, porque comprabas confianza, porque confiaste. Confiar en otro ser humano no es una debilidad, es una fortaleza. ¿Que puede salir mal? Y sí, puede salir mal. Puede salir mal. Pero entonces, ¿tengo la obligación de que todo salga bien? ¿Dónde está el espacio para aprender si todo me sale bien? Pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el coaching acerca del observador. El observador, nuestro yo, es una intersección entre nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro lenguaje. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos seres únicos, observadores diferentes del mundo, y por lo tanto interpretamos los hechos de manera diferente. Podemos poner a dos personas mirando un número en el piso, y si ese número es un redondito con una colita, el hombre que lo esté mirando de este lado va a mirar un 9 y el que lo mire del otro lado va a mirar un 6. ¿Están equivocados? No, no están equivocados. Esas personas tienen observadores diferentes del mundo, ¿sí? Estos dominios del observador que nos dice el coaching, dice que el lenguaje es lo que no digo, los juicios que tengo, mis distinciones que tengo, la forma en que tengo de narrar el mundo. O yo narro el mundo desde un lugar donde soy una víctima de todo lo que me pasa, o narro mi mundo y mi acontecer diario desde un lado de una mujer responsable, ¿sí? Un hombre responsable, en tu caso, compañero, de lo que le va sucediendo a diario. La emoción es cómo lo digo, ¿no? Mis emociones y mis estados de ánimo. Y mi cuerpo es con qué lo digo, ¿sí? Con toda mi biología, con toda mi corporalidad, con mis brazos cerrados, con mi ceño fruncido, con mi cabeza gacha o con mi pecho elevado, ¿sí? Esto es desde el coaching. Entonces, si recién dijimos que la emocionalidad o el dominio de las emociones era emociones y estados de ánimos, vamos a ver qué es esto de los estados de ánimo. ¿Sí? Son estados emocionales en los que experimentamos determinadas emociones que son predominantes durante algún tiempo. Pueden durar desde horas hasta meses. ¿Sí? Las emociones van y vienen, ¿sí? Yo en este momento tengo una emoción de alegría, súper alegría, porque he pasado el domingo con mi hijo, entonces estoy exultante. Hemos trabajado mucho en la plataforma del campus y estoy muy alegre. El estado de ánimo apunta hacia otro lado, apunta a un estado emocional que se sostiene, ¿sí? Los estados emocionales, dice la Filmina, tiñen la manera en cómo percibimos las cosas que nos pasan, determinan cómo las gestionamos, cómo nos comportamos en general ante el entorno.
y cómo nos vemos personalmente ante el mismo. Es una actitud que tenemos no solo en nuestra vida personal, sino en la profesional. O sea, si yo tengo un estado de ánimo de pesadumbre, por ejemplo, puedo pensar que no soy valiosa en mi trabajo. Entonces, esta actitud me va a acompañar todo el tiempo. Es como yo personalmente me veo, ¿sí? Así que después de esto pueden dejar comentarios en el foro o comentarios por algún medio con que se puedan comunicar conmigo si no entienden algo de esta filmina. Entonces, cuando un estado de ánimo negativo, escuchen esto, se prolonga excesivamente en el tiempo, puede derivar en trastornos emocionales que desestabilizan nuestro equilibrio interno y se reflejan en nuestra conducta, siendo esta menos adaptativa, ¿sí? O sea, tengo un estado negativo, se mantiene en el tiempo, esto hace que tenga trastornos emocionales, me desestabilizan internamente, entonces no me adapto a convivir con un otro, ¿sí? ¿Se entiende? De esta manera podemos llegar a una situación de ansiedad que nos desborda, a la depresión, fobias, somatizar emociones negativas y a tener trastornos de comportamiento más o menos permanentes, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre un estado de ánimo y una emoción, ¿sí? La emoción es efímera, va y viene, cambia. El estado de ánimo es más o menos permanente. Cada uno de nosotros nacemos con un cierto perfil emocional. Sabemos que al menos el 40% de nuestra tendencia a ser más optimistas o pesimistas se hereda. Bueno, esto tiene dos lecturas. Primero, que con el 40% que heredamos se puede trabajar un poco. Pero ¿saben con qué se puede trabajar más? Con el 60% restante, que es el 60% adquirido. ¿Sí? Bueno, estos son los 4 estados de ánimos básicos de acuerdo al coaching, ¿sí? Hay algo del pasado que a mí me afecta, ¿sí? Hay un hecho del pasado, recuerden, algo que les pasó y ustedes se oponen. Por ejemplo, algo pasó en el pasado, por ejemplo, mis papás se separaron y yo me opongo a aceptar, me opongo a ver, a creer que mis papás están separados, ¿sí? O que mi matrimonio se terminó, o que mi pareja se terminó, o que me despidieron de mi trabajo. Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo que va a embargarme todo ese tiempo? Es el resentimiento, que no es otra cosa que dividir esta palabra en dos. Resentimiento, o sea, resentir, volver a sentir. Cada vez que yo recuerdo ese pasado, vuelvo a sentir la misma emoción negativa que sentí en el primer momento, ¿sí? Sin embargo, si a ese pasado yo lo acepto, estoy en un estado de ánimo de aceptación y soltar. Algo que se repite tanto, es una palabra tan, ya está trillada, eso de soltar. No es otra cosa que esto, que aceptar ese pasado que no puedo cambiar, ¿sí? Pero si no lo suelto, si no lo acepto, tampoco puedo avanzar. ¿Qué pasa cuando hay algo del futuro? Esa posibilidad, y yo me opongo a esa posibilidad. Estoy en un estado de resignación, ¿sí? O sea, yo trabajo y veo que esa posibilidad no llega. Yo me opongo a eso que no llega. Yo me opongo a la vida que tengo porque estoy esperando otra que no llega. Estoy en estado de resignación, ¿sí? Ya no quiero trabajar más por ese sueño, porque lo trabajé y no llega. En cambio, si yo acepto las reglas de juego que tengo ahora, en este momento, estoy en un estado de motivación, que también se llama estado de oportunidad, estado de sana ambición también se llama, ¿sí? Entonces, acepto lo que pueda haber para el futuro y las cosas pueden cambiar. Esto y esto, por eso está en color verde. ¿Cómo entonces podemos rediseñar los estados de ánimo que solemos frecuentar? Primero, convertirnos
en un buen observador de estados de ánimo, es importante desarrollar y refinar la capacidad para acceder a nuestro mundo emocional. Es esto de la introspección. Yo empiezo a pensar, yo empiezo a ver cómo estoy actuando, qué estoy pensando, qué emociones tengo frecuentemente, qué estados de ánimo se quedan, ¿sí? Se quedan y empañan y embargan todos los días. No somos responsables de nuestros estados de ánimo, dice la Filmina. Sin embargo, sí somos responsables del tiempo que decidimos permanecer anclados a él, ¿sí? Es absolutamente normal que en un estado de duelo yo esté en un estado de ánimo o de resignación o de resentimiento, ¿sí? Y es mi responsabilidad saber cuánto tiempo me voy a quedar ahí. Sabemos que es necesario quedarse ahí para que las heridas sanen, pero quedarse para siempre ahí es no tener futuro. Debemos cuidarnos de las historias que hemos fabricado en torno a nuestros estados de ánimo. Podemos dar infinitas razones del enorme sentido que tiene estar en ellos. Piensen en una conocido que esté pasando por un estado melancólico o de angustia o de depresión, ¿sí? Cuando nosotros le preguntamos si queremos saber cómo están, siempre van a tener un montón de explicaciones, ¿sí? Que vienen bárbaro para justificar por qué se quedan en ese lugar, por qué no pueden salir. Y es entendible si es una persona que está haciendo el tratamiento psiquiátrico que le indica su profesional. Y sin embargo, a pesar de hacer el tratamiento médico farmacológico, no hay ningún trabajo personal, ¿sí? Solamente las explicaciones de por qué elijo, porque todas terminan siendo elecciones, por qué me elijo quedar en ese lugar. Una vez que identificamos el estado de ánimo, deberíamos buscar los juicios que corresponden a él. ¿Cómo estoy juzgando el mundo? ¿O cómo estoy juzgando a la gente que me rodea? ¿O qué juicios tengo acerca de mí mismo? ¿O qué juicios tengo acerca del futuro? A ver, llevémoslo a la práctica. ¿Qué cosas digo de la gente que me rodea? Si yo a la gente que me rodea digo que es tonta, estúpida, boluda, inútil, pava, inescrupulosa, solamente veo todo negativo, bueno, hay que pararse a pensar por qué estoy viendo todo negativo, ¿sí? Después, eso puede ser porque quizás esté rodeado de ese tipo de gente, pero vamos a empezar a ver si hay más cosas. ¿Cómo estoy jugando al mundo? Si el mundo también es una porquería, si el país es un desastre, pero no solo el país, porque puede ser que tengamos ese juicio y que lo tengamos sustentado en un montón de cosas que están pasando en nuestro país. Pero el mundo entero, ¿no hay gente buena? ¿No hay gente haciendo obras de bien? ¿No hay gente trabajando por sus sueños? ¿No hay gente maravillosa? ¿Sí? ¿Qué estoy juzgando del mundo? Entonces, vamos a hilar más finito. ¿Qué juicios tengo acerca de mí mismo? ¿Quién creo que soy? ¿Cómo creo que soy? ¿Qué creo que puedo dar? ¿Qué creo que puedo soñar? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar para llegar a esos sueños? ¿Sí? ¿Qué juicios tengo acerca del futuro? ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿A dónde quiero estar dentro de 5 años? ¿Cómo quiero que sea mi vida dentro de unos años? ¿Solamente trabajar y volver a casa? Sin nada más. Para eso son estos cursos. Vamos a hablar un poquito de qué es el resentimiento. Es un estado de ánimo que tiene una conversación subyacente en la cual interpretamos que hemos sido víctimas de una acción injusta, en la que alguien aparece como culpable. Recuerden el ejemplo, ¿no? De que estoy resentida porque no puedo aceptar que mi matrimonio se terminó. Y si no lo puedo aceptar es porque estoy viendo un culpable, que es mi pareja, que él eligió que el matrimonio se termine.
porque si hubiera elegido yo no estaría con resentimiento. El resentimiento viene porque yo pienso que hay un culpable que tiene que pagar, ¿sí? Una persona, un grupo de personas, toda una categoría de individuos, incluso la vida misma, el mundo entero, todo nos debe algo, ¿sí? Empiecen a pensar en ejemplos de lo que es el resentimiento. La resignación es un estado de ánimo que tiene la creencia oculta de que nada de lo que haga puede cambiar una determinada situación. Ya está, me resigné, no puedo hacer más nada, no puedo cambiar esta vida miserable de no llegar a fin de mes, por ejemplo. La persona resignada cree que es realista y tiene numerosos juicios. Juicios, cuando yo digo juicios, hablo de creencias, ¿sí? Creencias arraigadas que sostienen o que fundan esa realidad, ¿sí? De esta manera, la persona resignada está atrapada, no puede hacer nada para cambiar la situación. No ve el futuro como un espacio en el que cualquier intervención sea posible. La modificación de la resignación como estado de ánimo pasa por la revisión de todos los juicios que fundan dicha resignación. Recién les dije que juicios tenía que ver con las creencias, ¿sí? ¿Cuáles son mis creencias? Si yo creo, por ejemplo, que no tengo capacidades como para liderar un equipo y ser jefa de quirófano, ¿sí? Seguramente mi estado de ánimo va a estar impregnado por esta resignación de que solamente puedo trabajar como instrumentadora quirúrgica. Y agradecida, resignada, ¿sí? Y sin embargo no le estoy dando espacio a la creatividad, que tiene que ver con la aceptación. Sí, acepto que en este momento soy instrumentadora quirúrgica, pero quiero ser docente, quiero ser licenciada, quiero terminar mi tesis, ¿sí? Quiero ser jefa de quirófano en un hospital de alta complejidad, quiero ser jefa de quirófanos en otra ciudad que no sea Buenos Aires, infinita. Quiero dedicarme a la docencia, quiero dedicarme a preparar instrumentadoras quirúrgicas desde las habilidades blandas que estoy aprendiendo, desde la escucha, desde la comunicación efectiva, desde la empatía. Aceptación y paz, ¿sí? Este es el que les dije que también se llama sana ambición. Es el estado de la aceptación que me da paz. Diametralmente opuesto al del resentimiento, exige una expresión de reconciliación. Decimos estar en paz cuando aceptamos vivir en armonía con las posibilidades que nos fueron cerradas. Listo, es esta mi situación de hoy, la acepto y empiezo a trabajar por una realidad diferente, pero no me enojo, no pataleo, no me pongo rebelde, no me pongo enojada por esa situación, la acepto, es mi realidad de hoy, la realidad por la que trabajé este tiempo y ahora ya no quiero más eso, quiero otra cosa. La única manera de superar el resentimiento es a través de la aceptación. Este proceso requiere algunos pasos. Primero, aceptamos las puertas que nos fueron cerradas. Listo, se cerraron las puertas, listo, lo acepto. Segundo, aceptamos las pérdidas de las que no está en nuestras manos cambiar, ¿sí? O sea, mi auto está roto, no puede estar arreglado porque está roto, no lo puedo cambiar, a no ser que pase todo un proceso de ir al mecánico, no lo puedo cambiar, ¿sí? Tuve una pérdida. Perdí mi matrimonio, no lo puedo cambiar porque mi pareja ya tiene otra pareja, ya rehizo su vida, ¿sí? Yo voy a aceptar, necesito aceptar para poder estar en paz. Aceptamos que podemos cambiar lo cambiable, sin el lamento amargo de lo que no podemos cambiar. Entonces, ¿qué puedo cambiar de toda esta situación? ¿Sí? Yo puedo aceptar cambiar el auto porque puedo juntar, no sé, $1.000 y mandarlo a arreglar, $1.500 y mandarlo a arreglar. Pero no, si me sigo lamentando por los dólares que me costaron, no hay aceptación. Sí, lamento decirles que no hay aceptación en ese caso. Sí, la aceptación es ver lo que puedo cambiar, pero no
pero dejar de lado el lamento amargo de lo que no se puede. Si las emociones son biológicas y los estados de ánimo perduran en el tiempo, ¿qué consideran que es más importante gestionar? Esto me encantaría que lo pensaran, que lo comunicaran, que hablaran con algún compañero que tenga algún trabajo de habilidades blandas o de habilidades emocionales o de gestión de emociones, ¿sí? Entonces, la emoción es biológica, ¿sí? Yo puedo trabajarla a través del pensamiento, a través de mi postura corporal, pero el estado de ánimo perdura en el tiempo. Entonces, ¿sí? Esto no está ni bien ni mal. Me encantaría saber la opinión de ustedes, ¿sí? Así que muchas gracias por estar en esta clase. Los espero en la próxima, en la clase número 5, ¿sí? Después de esta clase, de que terminen toda esta clase, van a tener un trabajo práctico de mitad de curso. Así que muchas gracias por seguir ahí. Hasta pronto.